¿Alguna vez dijiste detener autobús? Ay, eso suena raro. Se dice parada de autobús. Hoy te damos 25 palabras claras para moverte en transporte público, nivel A1, sin líos en situaciones reales como comprar un billete y preguntar direcciones. Sí, en unos minutos vas a poder entender carteles, preguntar por la parada correcta y no perderte en el metro o en el tren. O sea, vocabulario simple, útil y con ejemplos reales, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Y si quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Pero vamos directo, empecemos con lo básico, ¿no? Vale. Primero, transporte público es todo esto: autobús, metro, tren, tranvía y taxi. Autobús es el bus de la ciudad, metro es el tren subterráneo, el tren va entre ciudades, y tranvía es como un tren ligero en la calle. Taxi ya lo conoces, es el coche con conductor que te lleva. Genial. Y ojo con la palabra parada de autobús, es el lugar donde esperas el autobús. Para el metro o el tren usamos más estación, que es el edificio o el lugar grande. Ya con eso evitamos el error de detener autobús, que no existe, ¿sí? También hay andén. El andén es la plataforma donde esperas el tren o el metro dentro de la estación. En el andén miras la línea, que es el color o el número del metro, y miras el mapa, que te enseña todas las líneas. Y claro, el horario te dice a qué hora llega el autobús o el tren. Fácil, ¿no? Vale, hagamos un mini roleplay cortito para comprar un billete en el metro. Sí, yo soy la persona de información, y tú eres el estudiante. Listo, vamos. Hola, buenas. Disculpa, ¿dónde compro un billete para el metro? Hola. Puedes comprar el billete en la máquina, o en la taquilla. La máquina es automática, la taquilla es con una persona. Ah, perfecto. ¿La máquina acepta tarjeta? Sí, acepta tarjeta. También puedes comprar un abono, que es un pase por varios días o por un mes. Gracias. Una cosa más, ¿necesito hacer transbordo para ir al centro? Si haces transbordo a la línea azul en la siguiente estación. Sigue la dirección norte hasta tu destino, que es centro. Listo, gracias. Vale, cortamos aquí. Fíjense cuántas palabras salieron en un diálogo simple: billete, máquina, taquilla, tarjeta, abono, transbordo, línea, estación, dirección y destino. Todas muy útiles. Total. Y ojo con taxis, que hay otra cosa importante. En muchas ciudades no paras cualquier coche en la calle. Mejor ve a una parada oficial de taxis o usa una app. Es por seguridad, ¿sabes? Sí. Y cuento una mini historia real. En un aeropuerto yo dije hola, busco un coche al taxista. Él me miró como quería decir taxi. Fue gracioso, pero aprendí: pide taxi, no un coche, cuando quieres el servicio. Me pasó algo parecido con el metro. Leí mal un cartel y tomé otra línea. Fue un desvío largo, pero hablé con un señor muy simpático que coleccionaba billetes viejos, o sea, tickets antiguos. Así que, bueno, también salen historias buenas de los errores. Hablando de errores, hay ciudades donde debes validar el billete. Validar es pasar el billete por una máquina para activarlo. Si no validas, te pueden poner una multa, o sea, pagar dinero, y a veces es mucho. Sí, y pregunta siempre por la tarifa. Tarifa es el precio del viaje. Puede ser diferente en hora punta, que es cuando hay mucha gente por la mañana y por la tarde. Otra palabra, conductor. El conductor es la persona que maneja el autobús o el tren. Y asiento es el lugar donde te sientas. Fácil y muy común. Entonces, repasemos rápido con un ejemplo práctico. Estás en la estación, miras el mapa, eliges la línea, ves el horario, compras el billete en la máquina, validas, bajas al andén y buscas la dirección correcta. Todo con calma, ¿vale? Hagamos otro roleplay, pero cortito, en el autobús. Yo soy el pasajero nuevo, tú eres el conductor, ¿sí?
Dale, voy. Hola, buenas. ¿Esta línea va en dirección centro? Sí, en dirección centro, sí. Bajará en 3 paradas. La parada de autobús Plaza Norte es su destino, ¿vale? Perfecto, gracias. ¿La tarifa es la misma con tarjeta? Sí, misma tarifa. Recuerde validar al subir, por favor. Listo, fin del roleplay. Muy útil para el día a día, ¿no? Con eso ya preguntas, confirmas dirección, y no te pierdes. Un detalle más, diferencia entre parada y estación. Parada es para autobús y a veces tranvía. Estación es para metro y tren. Es simple, pero mucha gente se confunde. Oye, mini quiz para el medio del episodio, así, rápido. A ver, ¿te acuerdas qué es transbordo? Vamos, 3 segundos. Sí, transbordo es cambiar de línea o de tren para seguir el viaje. Otra, andén, ¿qué era? El lugar, la plataforma donde esperas el tren o el metro. Y última, parada de autobús. El sitio donde esperas el autobús, no detener autobús. Si dijiste eso, bien. Seguimos. Vale. Más consejos. Si ves retraso significa que el tren llega tarde. Si tienes prisa puedes decir, se me hace tarde, que es una frase muy común y natural. Y cuando el autobús está muy lleno, puedes oír no hay espacio. Es una forma simple de decir que no cabe más gente. En hora punta lo vas a escuchar bastante. Otra cosita útil, algunas ciudades tienen tranvía. Si no hay tranvía, no pasa nada, ya con autobús y metro vas bien. Pero la palabra te ayuda a entender carteles y mapas cuando viajas. Hablemos un segundo de abono y tarjeta. El abono es un pase, por ejemplo, de un mes. La tarjeta es la tarjeta de transporte, una tarjeta plástica para pagar. Muchas veces cargas dinero en la tarjeta y listo. Y si no hay tarjeta, usas billete de papel. O lo compras en la taquilla con una persona. Eso es más fácil si no sabes usar la máquina, claro. Una confusión común, dirección y destino. Dirección es hacia donde va la línea, por ejemplo, dirección norte. Destino es tu lugar final, la estación o parada donde quieres bajar. Son parecidas, pero no iguales. Sí, y con taxis, una última aclaración. En algunos países ves taxis libres en la calle, pero en otros no. Pregunta por la parada de taxis o mejor usa la app local. Así evitas problemas. Y si estás en el aeropuerto, recuerda mi error. No digas busco un coche cuando quieres un taxi. Di, busco un taxi, por favor. El conductor te va a entender mejor y no habrá caras raras. Volvamos al metro, que es donde más gente se lía. Mira el mapa, busca tu línea, confirma la dirección, y si necesitas transbordo, sigue los carteles del color correcto. Parece mucho, pero con práctica es fácil. Quiero dar un tip práctico con validación. A veces validas al entrar por una máquina pequeña. Pasa tu tarjeta o billete y escucha el bip. Si no hay bip, pregunta al personal para evitar multa. Sí, y otra palabra que ya vimos pero repetimos porque es clave, horario. Mira el horario y calcula tu tiempo, sobre todo en hora punta. Así no corres y no dices, se me hace tarde cada mañana. Hacemos un roleplay cortito más, pero ahora entre pasajeros. Así, muy real. Tú preguntas, yo respondo como local amable. Vale, voy. Perdona, esta línea va en dirección sur. Me hago un poco de lío con el mapa. Creo que no, va en dirección norte. Para sur, baja en la próxima estación y haz transbordo a la línea verde. Está bien señalizado, tranquila. Gracias. Y oye, ¿sabes si hay retraso hoy? Sí, un poco. El horario marca cada 10 minutos, pero hoy hay 5 minutos de retraso. Mejor espera en el andén 2. Perfecto. Y última cosa, ¿la tarifa cambia en hora punta? Aquí no cambia, es igual.
Pero en otras ciudades sí. Siempre mira el cartel de tarifas o pregunta en la taquilla. Bien, volvemos a la lista para que quede clarísima. Tenemos autobús, metro, tren, tranvía, taxi. Parada de autobús y estación. Andén, línea, mapa y horario. Seguimos, billete, abono y tarjeta. Máquina y taquilla. Transbordo, dirección y destino. Conductor, tarifa, validar, retraso, hora punta y asiento. Son 25 palabras clave. Sí, y todas salen en situaciones reales. Comprar un billete, preguntar una dirección, leer un mapa, o hablar con el conductor. O sea, nada de cosas raras, solo lo que usas cada día. Otra microhistoria útil. Una vez me subí al tranvía sin validar. Vino un inspector y, por suerte, me dejó validar ahí. Pero me dio miedo la multa. Desde entonces, valido siempre, siempre. Yo, en cambio, aprendí a mirar bien los carteles de dirección. Una vez me equivoqué e hice transbordo mal, y llegué tarde a clase. Fue mi culpa por no mirar el mapa con calma. Truco extra para principiantes. Haz una foto del mapa con tu móvil y márcate tu destino. Así no tienes que recordar todo. Y si dudas, preguntas, que la gente ayuda. Cuando el autobús está muy lleno, puedes decir con una sonrisa, perdón, ¿hay un asiento libre? Si no, te quedas de pie, no pasa nada. Y si vas con prisa, perdón, se me hace tarde. Muy humano. Una precisión más con palabras. Conductor es la persona que maneja. Si hablas con él o con ella, saluda, hola, buenos días. Si necesitas bajar, puedes decir, me bajo en la próxima, por favor. Suena amable y claro. Y si no estás seguro de la parada, pregunta para en la parada del museo. ¿O cuál es la estación para el aeropuerto? Con eso, cero dramas. En algunas ciudades hay minibuses o vans, la gente dice cosas como combi. Pero hoy nos quedamos con las palabras más generales, autobús, metro, tren y tranvía. Son seguras para viajar y preguntar en casi cualquier lugar hispano. Vale, pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué palabra te cuesta más, andén, transbordo o destino? Y otra, ¿te ha pasado tomar la dirección equivocada y hacer un gran desvío? Cuéntanos tu truco para no perderte. Y como dijimos al principio, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Un abrazo grande y hasta la próxima. Sí, pásate por Vocably y practica estas 25 palabras con calma. Te va a ayudar mucho la próxima vez que tomes el autobús o el metro. Chao.